Bien, continuamos con nuestro estudio de toda la Biblia y hoy estamos en el libro de Job, extendiéndonos en este proceso que ha traído tanta nutrición a nuestras vidas. En particular ya estamos en este episodio que empieza a ocurrir a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 32, donde Job es visitado por un grupo de amigos que en teoría vienen a ayudarle. Me preguntaba yo, ¿cómo iba Dios a tratar conmigo en este tiempo que iba a estar predicando el libro de Job? Porque normalmente Él se hace presente con vivencias en tiempo real. Y sabemos nosotros que Job perdió todo y padeció una sarna terrible en su piel. Con lo cual siempre está esa expectativa de, Señor, ¿de qué manera vas a tú producir en mí gracia para poder compartir? Sin embargo, no esperaba yo encontrarme, gracias, Ori, no esperaba encontrarme una perspectiva distinta de la cruz en este proceso de intentar poner en el púlpito lo que está ocurriendo con estos tres amigos. En realidad están los cuatro amigos. Nos damos cuenta que Liu estuvo todo el tiempo presente, pero estuvo calladito hasta el capítulo 32, donde ya revienta. Pero Dios me ha permitido entender que el conocimiento en determinados momentos se convierte en un estorbo. En la sesión anterior empezamos a ver cómo los amigos de Job se hicieron presentes a la situación por el gran amor que tenían con él. Pero con un gran deseo de ayudarlo, solamente lo extraviaron, lo confundieron. Queriendo tender una mano, lo etiquetaron de hipócrita, de hombre engañador, de pecador. Todo simplemente basándose en la suposición de que el calor de la prueba que lo estaba abrumando era marca de que Dios tenía un grave problema con la vida de Job. Queriendo ayudar, solamente confundieron a su amigo. Lo juzgaron y lo acusaron. Estaban llenos de teoría. Estaban vacíos de amor. Actuando totalmente fuera del contexto requerido para poder ayudar a una persona. Lo que parecía un acercamiento espiritual se convirtió en una guerra carnal. No pudieron ayudar a Job porque ellos desconocían la conversación que había habido en el cielo entre Dios y sus ángeles. No tenían la perspectiva completa. Sin embargo, se atrevieron a dar un veredicto completo. Así que todas las conclusiones a las que ellos podían llegar, por más amor que tenían con Job, solamente podían ser erróneas. Y creyéndose espirituales e instrumentos de Dios para la situación, actuaron de manera carnal y cayeron en la trampa de la falsa espiritualidad. Esto les hizo creerse superiores a Job para poder analizarlo, juzgarlo y dictaminarlo. En este punto nos vamos a detener para entender lo que es la espiritualidad verdadera. Ese es el tema de hoy, la espiritualidad verdadera. Cuando decimos que este o aquella persona es una persona muy espiritual, normalmente caemos en paradigmas sociales y falsas preconcepciones. Recuerdo durante mis años de niñez cuántas veces fui a la práctica religiosa que mis papás me inculcaron y yo consideraba que cierto grupo de personas que estaban en esa iglesia eran más espirituales que otras precisamente por sus posturas, por sus rosarios en el cuello, por sus largos vestidos, por sus velos sobre el pelo, porque pasaban de rodillas durante toda la misa. Entonces, para mí, eran personas superiores.
Recuerdo también cuando ya crecí adolescente, tenía una familia de amigos cercana y la abuela era una persona muy devota también a su religión. Y en varias ocasiones me acerqué yo a ella a decirle, usted podría, en ese momento le decía yo así, usted podría rezar por mí, porque necesito que Dios haga algo. Y la señora me decía, es increíble, que ni mis propios hijos me piden que rece por ellos y usted me pide a mí que yo rece. Y mi única intención era que ella aprovechara su super espiritualidad para conseguir un favor para mí. Pensando que por su postura, por su devoción, etcétera, ella era una persona más espiritual que las demás. En esto caemos todos, incluso en la vida cristiana. Podríamos pensar que hay una persona más espiritual que otra simplemente por cierta postura que tiene, ciertas reacciones que tiene, ciertas actividades que practica. Y hoy vamos a estudiar qué es ser una persona espiritual. Te lo digo, para que te puedas quitar de los hombros una pesada carga que solamente te va a hundir a través del tiempo en tu vida cristiana y que no te va a permitir disfrutar la libertad de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Sobre todo las personas nuevas. Estoy seguro que van a poder tener una apertura en la autopista de la vida cristiana al quitar muchos obstáculos que empiezan a producir las cargas de la presión social, el deseo de desempeñarme de cierta forma para poder ser o estar a la altura del estándar espiritual que se requiere y todo producto de la confusión. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El apóstol Pablo parte de un hecho, vosotros, la iglesia, sois espirituales. Como espirituales que sois, entonces camináis en el Espíritu. Es un sinónimo de ser espiritual, es caminar guiado por el Espíritu Santo. Es decir, estar lleno del Espíritu Santo, eso es lo que se espera de una persona que es espiritual y que muestra los frutos del gobierno del Espíritu Santo en su vida. Entonces Pablo le dice a ellos, ustedes necesito, ya que son espirituales, que si hay alguien en alguna falta, tropezado, caído, en debilidad, en necesidad de que se le tienda la mano espiritual, entonces les voy a pedir por favor que lo restauren. Restauradle. Es una palabra que está traducida de esta manera, pero realmente significa reparar, arreglar. Es tomar algo que está dañado y arreglarlo. Entonces, vosotros que sois espirituales, toma al que está quebrado, al que está dañado y repáralo. Eso sí, con espíritu de mansedumbre. Tienes que estar gobernado por la paz de Dios, por el amor de Dios, para que lo puedas lograr. Y en todo momento tener consideración de ti mismo para que no seas tentado. Hasta acá hemos visto la descripción de los tres amigos de Job presentarse con un espíritu de mansedumbre, con un testimonio, quizás de su vida pasada, puesto que eran sabios, conocedores del carácter de Dios hasta un sentido. Se presentaron delante de Job cumpliendo estos requisitos, pero ellos no consideraron que podían ser tentados. ¿Esta tentación cuál es? Y muchas veces hemos interpretado este versículo, estén cuidado del pecado que te estén compartiendo, no sea que tú mismo termines metido en el mismo chisme. Lo cual es cierto, pero hoy lo vamos a ver desde una perspectiva más amplia. ¿Cuál es la tentación que aflora en esa situación? Subirme a una posición de juez delante de la situación. Considérate a ti mismo. Considera de dónde vienes, de dónde habéis caído. Y que eso sirva como un cinto que te ciñe a la hora de interactuar con la otra persona.
Los 3 amigos de Job olvidaron esto y empezaron a acusarlo. Lo que te está ocurriendo es a causa de tu propio pecado. Tus hijos murieron porque eran pecadores. Y la verdad, Job, tú deberías agradecer que no estás peor, al menos estás vivo. Dios está teniendo misericordia. Tanto tiempo hablas de sus bondades y hoy que estás quebrado, estás olvidándote de quién es Él. Ellos fueron tentados, la tentación de considerarme superior. Entonces podemos sacar una conclusión previa. Si soy espiritual, no puedo jamás considerarme superior a nadie y con menos razón al que está necesitado de ser reparado. Así que una persona espiritual es una persona capaz de reparar a otra. Si la persona espiritual hunde a la otra, la desanima, la quebranta, no está haciendo el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Es importante que estudiemos esto, puesto que queremos ser personas espirituales. Y bueno, quiero aclarar también el concepto teológico. Todo hombre nacido de nuevo es un ser espiritual. Antes de Cristo éramos carnales, es cierto, porque ahora está la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. A lo que me estoy refiriendo no es a eso. Lo que me estoy refiriendo es la actitud del Espíritu Santo gobernando tus acciones, que popularmente lo referimos como espiritualidad. A eso es lo que me refiero. Una anécdota que les he compartido en otras ocasiones es que una vez caminando en New York por el barrio chino, una persona me ofreció un Rolex de $25. No crean que no fue tentador, porque se veía igualito a un reloj de verdad. Sin embargo, al tener esa propuesta delante de mí, solamente puedo concluir 2 cosas. Una, que es falso, y otra, que es robado. Y me lo están vendiendo súper barato. ¿Cómo discernir antes de tomar la decisión? ¿Cómo saber si yo tengo la verdad enfrente? ¿Qué parámetros usar para analizar? ¿Qué pruebas hacer para poder discernir? Cuando mis ojos no ayudan, cuando mi sentido no colabora y cuando además hay presión. Hoy en día podríamos estar confundiendo la espiritualidad, así como podemos confundir un reloj falso. ¿Cómo discernir si la espiritualidad es verdadera? Y la verdad que no quiero caer en la tentación de juzgar a mi amiga o a mi amiga o a mi amigo si son espirituales o no. No caigas en la tentación que dice Gálatas 6:1, que debes cuidarte. La pregunta es, ¿seré yo una persona que está actuando de manera espiritual? Y si no, ¿cómo puedo empezar a vivir de esta manera? Pues bien, hay ciertos parámetros que gracias a la palabra de Dios nosotros podemos usar para aplicarlos al juicio y tomar una decisión. Primero, ¿qué es no ser espiritual? Ser espiritual no es tener más años de convertido. Mejor déjatelo tú, si no se va a volver a caer. O tener más estudios. No creas que porque solamente tiene trabajo personal y medio reproducción espiritual, ya eres una persona inferior a aquellos que ya tienen 40, 50, 60 estudios, 15, 20, 30 años de convertidos. No tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con ser una persona más formal, serio, seco, parco, firme, bravucón. Y el que es extrovertido, divertido, alegre, informal, hasta impuntual, podría parecer menos espiritual. Tampoco ese es un buen parámetro. Ser espiritual no es aquel que llora en cada prédica o que se ríe de los malos chistes del pastor en cada prédica. Ser espiritual no es decir amén en cada frase, no es decir aleluya, no es decir wow, ni hablar con admiración exagerada con respecto a la belleza de lo precioso, de lo increíble, maravilloso que estuvo hoy el estudio. No tiene que ver eso con espiritualidad.
No es portar una Biblia, y mucho menos grandota. No es cargar una cruz gigantesca en el cuello. No es tener un sticker con un pez, con una cruz y con un Juan 3:16 en la botella o en el carro o en los dos o en la computadora. No es vivir como los fariseos externamente tratando de proyectar algo que se supone que va por dentro y quiero que todo el mundo vea por fuera. Si está ahí, se va a notar. Si no está ahí, me lo tengo que perfumar. Ser espiritual no es vivir en reglas religiosas o en posturas públicas con respecto a mi entrega. Mateo 23, versículo 4 dice: porque estos, los fariseos, que vivían en este tipo de reglas, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Una marca de una persona que está viviendo así es que en su grupo social empieza a crear un peso con respecto a lo que no estoy haciendo, con respecto a lo que no estoy viviendo. Y de Oriana, como solamente leí 2 versículos y tú leíste 5 capítulos hoy, entonces yo me siento inferior a Oriana porque ella es más espiritual que yo. Y se empieza a producir una pesada carga sobre nuestros hombros. Y ponen sobre los hombros de los hombres estas pesadas cargas, pero ni ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ser espiritual no es estar en todos los estudios, no es ver todos los videos, no es reenviarlos, los pedazos de las células, y entonces como no lo hago yo, entonces no soy tan espiritual como fulanito de tal que sí manda todas las copias de todos los estudios. No tiene que ver con eso. Ser espiritual no es que se le caigan las cosas a uno de la silla y no sujetarlas en la mano bien. No tiene nada que ver. Puede ser una persona muy espiritual y simplemente tener las manos húmedas. Ser espiritual no es hablar solamente del discipulado, no es hablar solamente de la prédica, no es testificar mucho. En Filipenses 1 dice la Biblia que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Entonces estos predicaban y no eran personas espirituales, solamente tenían la práctica de compartir acerca de Jesús porque tenían un objetivo personal, quizás que los vieran compartiendo de Jesús, quizás ganar almas para que se notara su espiritualidad, pero no lo hacían con el corazón en su sitio, de buena voluntad, como dice el apóstol, que si había otros. Ser espiritual no es conocer mucho, no es leer muchos libros de muchas cosas teológicas, no es hacer largas oraciones, no es hacer demostraciones de emoción en medio de mis oraciones. He notado que no soy tan espiritual porque no lloro cuando oro, en cambio veo que Denis llora cuando pasa una mosca. Entonces, definitivamente él tiene un corazón más espiritual que el mío y no tiene nada que ver. Ahora no digo que mi querido amigo no sea espiritual, es muy espiritual. Pero no por lo que veo por fuera. Y cuando ores, dice Mateo 6, no seáis como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Entonces puedes encontrar una persona en Filipenses 1 hablando de Cristo sin ser espiritual, y puedes encontrar una persona en Mateo 6 orando en público y con gran prosa y con gran vocabulario y con gran peso y con gran extensión de tiempo y no ser espiritual. Ser espiritual diverge de opacar a los demás con tu conocimiento. Todo lo contrario. En Juan 9, aquellos que se creían espirituales, fariseos, interrogaron a este hombre que venía a minutos de conocer a Cristo, enamorado por lo que estaba viviendo en su antes y después, y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Tú te crees mejor que nosotros? Nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos los que sabemos. Y lo expulsaron de la sinagoga. Al que sí era espiritual. Los que no
lo excluyeron, lo sacaron. ¿Por qué? Por su espiritualidad. Aquí entramos nosotros en el corazón de la enseñanza. ¿Qué es entonces? Ya sé lo que no es. ¿Qué es ser espiritual? Espiritualidad es igual al amor de Dios al control de una vida. No puedes ser espiritual si el amor de Dios no te está dominando. Jesucristo dijo, la iglesia debe ser el cúmulo de personas espirituales. Y para que sea reconocida en el mundo la iglesia, debe portar la espiritualidad por el mundo. Por eso un mandato nuevo te doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Él habló de la insignia de la iglesia, la identificación del creyente. La carta de presentación del cuerpo de Cristo no era lo que sabía, no eran las obras que estaba haciendo, no tenía que ver con cuánto estaba construyendo de su vida cristiana, tenía que ver con cuánto se amaban los unos a los otros. Una persona espiritual tiene el gobierno de Dios, el gobierno del amor de Dios en su corazón, y lo mueve y lo dicta, y todas sus acciones tienen que ver con esto. Es por eso que la espiritualidad no se puede modelar, no se puede reproducir, no se puede portar, no se puede actuar, no se puede fingir. Yo no me puedo vestir espiritualmente, no puedo hablar espiritualmente, yo no puedo dominar mis acciones de manera espiritual. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no se puede producir por el hombre. Ellas solamente brotan de la vida privada y surge y sale a flote. No se puede disimular, así como tampoco se puede fingir. Cuando está, ella brota. Y hay dos ingredientes que la producen. El primero lo encontramos en Mateo 6, la vida privada. No hay espiritualidad sin vida privada. Y Jesús dijo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, haciendo que de ti brote la espiritualidad. Y la persona espiritual manifiesta el amor de Dios, y el amor de Dios toca las vidas de quienes están en su entorno. No es una campaña mercadotécnica la que él tiene que aplicar, no es una serie de pasos, no es un workflow de procesos que hace para poder llevar el reino de los cielos. Gana las almas en el rincón de su habitación entregándose a Cristo. Y eso produce encuentros ocasionales donde Dios, por su providencia, coordina todas las cosas para que el espiritual se encuentre a la otra persona en un partido de tenis. La mitad de la rama de la Iglesia de México viene producto de un juego de tenis. Un hombre alcohólico, hace más de 60 años, prácticamente más de 50 años, desahuciado en su alcoholismo, ya lo habían despedido de varios trabajos, incluso estaban a punto de sacarlo del club de tenis y solamente una persona estuvo de acuerdo a continuar jugando con él. Lo amó, lo manifestó a Cristo, manifestó su espiritualidad, y su espiritualidad eventualmente le mostró a él que sí existe un Dios. Y el segundo ingrediente es el tiempo. No puedo producir frutos de hoy para mañana. Dice Hebreos 6 en el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Esto no es un sprint.
Es una carrera en la cual tú empiezas a ver el fruto de tu espiritualidad a largo plazo. Si vives en tu vida privada, como dice el Salmo 1, echando raíces, serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. Y qué presión hay cuando estás rodeado de personas que hablan de su aparente espiritualidad y hablan de las almas y hablan de las experiencias y hablan de las decisiones que toman y hablan de lo que memorizaron y hablan de lo que hicieron y hablan de lo que no son, y la presión empieza a decirte: ¿y por qué en mí no hay este nivel de fruto? Y te empieza a consumir esto. Y la carrera de la vida cristiana se convierte en una comparación de postalitas. A ver quién tiene más postalitas en el álbum. No se puede vivir la vida cristiana desde la carne. Se debe vivir en el tiempo privado y dejar tu espiritualidad para el tiempo privado. Y afuera, que aflore lo que aflore. En libertad. La misma solicitud hasta el fin de la carrera, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de ¿qué? De aquellos que por la fe se manifiesta allá en el tiempo privado. Allá es donde estoy yo metido, escudriñándolo como tesoros. Fe y la paciencia. Es decir, hoy domingo me puedo concentrar todo el día, meterme en la Biblia durante el día entero, noche entera, orar, y mañana no puedo necesariamente esperar fruto. Es un proceso en el que Dios te va transformando y te irá usando de acuerdo a su conveniencia. No se puede medir la espiritualidad por puertas abiertas, por almas ganadas, sino por el amor de Dios gobernando un corazón. Y para esto, el tiempo es necesario. Entonces, ¿qué sí podemos decir del ser espiritual? El ser espiritual manifiesta el amor de Dios. Es decir, el ser espiritual siempre está atento al caído. No desecha al quebrantado. Siempre estima a los demás como superiores a él mismo. Como dice Filipenses 2, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El sentir que hubo en Jesucristo. Venir a servir. Eso manifestó su espiritualidad. No comparar cuánto sabía, cuánto conocía, cuánto hacía. Es más, muchas de las obras, infinidad de las obras de Cristo no las conocemos. Las únicas que conocemos son las necesarias para nuestra conversión, ¿lo sabes? Porque si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían todos los libros en toda la tierra para escribirlas. Pero estas, las que se escribieron, fueron dejadas para que sepamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese fue todo el propósito. El hombre espiritual siempre anima, nunca desanima. Siempre está al servicio, siempre respeta. Por ser más espiritual, no le falta el respeto a nadie. Por ser más espiritual, no trae sobre la otra persona un peso que lo reviente. Al contrario. Siempre construye, siempre apoya, siempre restaura. Ya empezamos a ver cómo los tres amigos de Job dejaron su espiritualidad de camino. Y pronto se convirtieron en personas que estaban comparando su nivel. Y estaban haciéndole ver a Job que él no estaba al nivel que debía, simplemente porque ellos no estaban viviendo en el nivel de prueba que Job tenía. La persona espiritual no pone su vida al frente. Al contrario, la deja atrás. La pone en las manos del Señor. Y siempre prefiere, antes del protagonismo, lavar los pies de su prójimo. Recordemos esta enseñanza. Jesús, siendo el número uno, siendo el maestro y Señor de todos, les dijo: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque eso es lo que soy. Yo soy Dios. Pero si yo, el Señor y el maestro,
he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El que quiere ser el primero no es el espiritual. El que se pone de primero en la fila no es el que manifiesta la espiritualidad. El verdaderamente espiritual se pone de último en la repartición. Y en la repartición, al ser último, es llevado a ser primero. Porque los postreros son llamados a ser primeros. En el mundo no, en el mundo sí es distinto. En el mundo, cuando entras a una reunión, hay que dejar saber quién eres. Hay que manifestar en la mesa, hay que golpear, hay que intervenir. Hay que saber que los demás deben pronto reconocer tus habilidades. Esa es la recomendación del mundo. En la vida cristiana no, por eso Jesús dijo, los hombres se enseñorean de las naciones, como con la fuerza, escalando, poniéndose por encima de los demás. Pero en el reino de los cielos no funciona así, al contrario, el que quiere ponerse de primero debe manifestar el amor de Dios por los demás y ponerse de último, borrar su nombre por completo. El espiritual siempre muestra el amor de Dios, no el dedo implacable. El dedo que acusa, el dedo que señala, el dedo que mete el dolor en la grieta. El hombre espiritual no corre solo. Sabe que debe llegar acompañado en la meta. Por eso anima, por eso soporta, por eso se compadece. Por eso el amor cubre multitud de faltas y su amor hace que las faltas se hagan a un lado. Y le permite a la persona que está en la falta poder exponerse al verdadero amor de Dios y no al juicio del acusador, que es cruel, que es implacable. Hay mucho de la espiritualidad que nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de parecer hiperespirituales. Estamos tratando de llevar al presente, adelante, lo que está reservado para nuestro tiempo privado. El espiritual no es contencioso y mucho menos por su espiritualidad. El espiritual no compara cuánto haces tú y cuánto hago yo. Con razón, no has leído, ¿cierto? Hoy. El espiritual se guarda de ser tentado. No es jactancioso. Puede estar experimentando enormes victorias en privado, pero las deja para ese lugar. Las deja para ese sitio. Y dice, Dios, si tú quieres usar esto, tú un día pondrás el escenario indicado, en el momento indicado, con las personas indicadas, para que esto sea de edificación. Porque si no, aquello que fue hermoso en la presencia de Dios se borra por medio de la jactancia en la presencia de mis amigos, queriendo yo tener cierto reconocimiento. No es celoso el espiritual. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién se jacta de espiritualidad? Pues entonces cállese, muestre por la buena conducta sus obras. Que la buena conducta, producto de la espiritualidad, brote de tu vida y tu testimonio sea lo que Dios empieza a poner en los corazones de las personas. No por la campaña de proselitismo que haces tú con respecto a tu espiritualidad. ¿Qué necesitaba Job? Necesitaba hombres llorando a su lado. No necesitaba intérpretes. No necesitaba jueces, mucho menos que lo desanimen. Necesitaba personas que le recordaran el amor de Dios con su presencia, que compartieran su dolor, que le limpiaran las heridas. El espiritual manifiesta el amor de Dios.
no es jactancioso, porque el amor de Dios es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando estés manifestando estos rasgos del amor de Dios, puedes decir, he llegado a ser una persona espiritual, no sé cómo, pero creo que ni siquiera vas a querer decirlo. Vas a tener temor que te va a mantener de último, atrás, al servicio. El espiritual estima cada miembro del cuerpo de Cristo como algo hermoso. ¿Por qué? Porque entiende que los dones de cada miembro del cuerpo de Cristo son dados por Dios, con lo cual son preciosos. Y si Él tiene un don de evangelista y llena una sala de invitados, lo amo porque Dios está manifestando a través de la medida de fe que le dio a Él, su gracia para con la iglesia. Pero si ella lo que tiene es no un don de evangelista, sino que tiene la gracia para enseñar, quizás no será tan visible lo que Dios está haciendo en su vida, pero también es hermoso. Y si ella tiene la gracia para administrar, y es de las que Dios le puso el peso para poder coordinar, para que aquí se limpie, se arregle, se pinte, se cambie, no se nota tanto. Al contrario, trabaja en los momentos donde nadie la está viendo. Pero es hermoso la manifestación de eso. Y el que es verdaderamente espiritual y que tiene dones tan visibles, no juzga al que no tiene dones tan visibles, ni se compara. Oye, tú puro limpiar y limpiar ventanas y nada de invitados en la célula. A veces podemos ser así, de carnales o de hiperespirituales. Comparando. Ya yo tengo todas las de Brasil. ¿Tú? Ya te salió Messi. Yo lo tengo. Tengo el álbum lleno. Y nuestra vida cristiana está en las manos de la antigua naturaleza, haciendo obras de la carne. Y una marca es que no estoy gozando el reposo que solamente el Espíritu de Dios trae cuando está el gobierno de una vida. Qué hermoso. Paso tiempo con varias personas que edifican muchísimo mi vida. Me tomo cafés. Cuando viajo paso tiempo con algunos. Aquí en Panamá también tengo amigos muy espirituales. Me tomo cafés regularmente por semana con algunos. ¿Y tú crees que estamos todo el café hablando acerca de las hazañas espirituales que estamos viendo en nuestra vida cristiana y el avivamiento que estamos experimentando y cuántos versículos memorizamos y el estudio de ayer? ¡No, hombre! Hablamos de carros, hablamos de deporte, hablamos de perros, hablamos de problemas, hablamos de la familia, hablamos de la salud. A veces no hablamos. Y por ahí algún comentario, oye, mira, me está ocurriendo esto. Y leí aquello. Y eso edifica el corazón. Hay libertad del espíritu, no para tener una balanza y decir, mira, ya hablamos un 15% de banalidades, ahora sigue el 85%, vamos a empezar con el estudio de limitaciones a nuestro ministerio. ¿Qué te parece? No hay ese tipo de cargo fariseo en nuestras vidas acusándonos, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No libertad para vivir mal, sino libertad para disfrutar la vida. Cuando paso tiempo con Chalo tomándome un café, ¿ustedes creen que eso es? Y tú entras al café y hay un incienso aromático y está Juan Manuel en el centro. Si hay libertad para hablar de todo, desmedidamente, con gozo,
con alegría, amigos que se fortalecen con su comunión, con su compañerismo. Y si en algún momento le cuento un problema, yo sé que tendré ahí la espada del Espíritu Santo cortando a donde debe, con un simple comentario. Tiene libertad para edificarme su vida privada, no su postura super mega espiritual en la mesa. O que hay una gran Biblia sota así abierta que hay que pasar las páginas así. Para nada. Dos personas que de tiempo en tiempo con un chiste lloran de la risa. Alguien dirá, qué carnalidad. ¿Cuánto me golpeó un día que llegué yo al café ahí, a este café que les digo? Y estaban varios discípulos de Juan Manuel que yo ni siquiera conocía. Y uno de ellos, al que yo no esperaría verle ningún protagonismo de ningún tipo por su apariencia física, lamentablemente por los ojos entra la primera impresión, se levanta, me saluda, me dice, hola, yo soy fulanito de tal, cuéntame una cosa, ¿cómo están Andrea, Catherine, Scarlett? Cuando me dice esos nombres, me está preguntando por los creyentes de Venezuela. Y yo, bien. Me sentí de este tamañito. ¿Por qué? Por el amor de una persona que tiene realmente un tiempo privado. Y me preguntan por lo que le han llegado a decir a él, que yo viajaba allá, etcétera. Tenía los nombres. De hecho, cuando me dijo los primeros nombres, yo no sabía de quién me estaba hablando. No que no me recuerde de ellas, no me lo esperaba. El amor. ¿Y tú crees que se sientan a decirme, sabes que tú mejor calla? Porque aquí estamos el concilio, los jedis. Aquí tú mejor calladito, más bonito. Al contrario, oye, ¿cómo va todo? Estoy interesado en ti. ¿Qué pasó? ¿Cómo va? ¿Qué necesitas? Deme puntos de oración. Y de repente me doy cuenta que uno de ellos tiene una iglesia con 1,400 personas. No tiene que ver con lo externo. Tiene que ver con el amor manifestado hacia la otra persona. Tiene que ver con mi vida al servicio de la otra persona. Y si hay decisiones que yo estoy tomando en lo privado, son para mí. Es entre el Señor y yo. Y ellas darán su fruto a su tiempo. Por eso no busca lo suyo. El espiritual estima cada ministerio como hermoso. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. A Juan Carlos le dio cosas hermosas. Pedro está por allá metido en el último rincón de la reunión porque Dios le dio cosas hermosas. Recuerdo un evento donde había por lo menos 600 personas y a mí me tocó estar, no donde está Pedro, está en VIP. Yo estaba en el último rincón de un auditorio y la única forma que yo podía ver lo que ocurría era una ventanita de este tamaño. Y había un proyector de estos gigantescos así. Entonces yo tenía que ver casi como por el hueco que dejaba la luz del proyector. Y ese evento para mí fue de los momentos más hermosos. Mi corazón fue edificado de una forma tan increíble. Lo que hice era tan crítico, o sea, yo podía apagar la luz del evento si quería. Yo podía desconectar la música si quería. Sin embargo, todo lo que ocurrió ahí, las congojas que pasé, típico que siempre que compré una batería 5 minutos antes, falta un cable 7 minutos antes y corra, resuelva. Pero lo que ocurrió en mi corazón durante ese evento fue hermoso, donde nadie me vio, donde nadie lo notó, donde tuve un tiempo de compañerismo íntimo con mi Señor. No tenía necesidad de estar allá al frente. Ahorita estoy al frente porque Dios lo decidió. Pero muchos de ustedes me conocieron no al frente, sino atrás. Allá está Pedro.
¿Por qué? Porque Dios pone a cada uno donde Él quiere. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, de acuerdo a los dones que le da a cada uno. No es más importante el que está al frente, no es más importante el que está a los lados ni el que está atrás. Todos son hermosos y el espiritual reconoce eso y lo entiende y lo celebra. ¿Cómo es el trato entre personas espirituales? Bueno, número uno, no hay licencia para el pecado. No creas que entre personas espirituales hay libertad para el doble sentido, para la queja, para la crítica, para el chisme. Para nada. Hay libertad para amar. Según de Corintios 3, lo dijimos ahora, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero según de Pedro 2 dice, no, o sea, siendo libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay una especie de péndulo, ¿sabes? Donde aquí está la hiperespiritualidad, donde algunos creen que tienen que vivir, pero en el otro extremo está la carnalidad. No te estoy invitando a que vivas de este lado. Lo que te estoy diciendo es, ni loco te pares de este lado. Todos los hiperespirituales. Recuerdo una vez que llegó mi hija menor y contó un chiste. Tenía 4 años. ¿Tú sabes qué le dijo una nalga a otra nalga? Bueno, ¿qué le dijo? Hay una raya entre nosotros. Algunos hicieron eso que ustedes hicieron, otros hicieron. Por su hiperespiritualidad. ¿Dónde están todos ellos? Ya no están. Ten cuidado de ser tentado y creer que estás por encima espiritualmente de alguien. Para nada. Hay libertad no como pretexto para la carne, no para pecar, sino simplemente para crecer, para mostrar que soy un instrumento de barro en las manos de un Señor que me ama y que durante toda una vida hasta el final estará moldeándome, transformándome, haciéndome un instrumento precioso para la gloria de su nombre. Me decía una muchacha, no tengo un solo atributo para ser mamá. Estás en la condición perfecta para ser mamá. Porque Dios te va a hacer madre. Y hoy es madre y es de las mejores madres que conozco. ¿Por qué? Porque has tenido que arrodillarse para que Dios construya en ella una madre. Conozco otro caso particular de una persona que perfecta. Martha Stewart. Antes de tener bebés. Cuando nacieron los bebés, efectivamente Martha Stewart. Todo perfecto, niños perfectos, mamá perfecta, todo perfecto, limpio, todo perfecto, todo lo cocinaba, todo lo desesterilizaba, todo perfecto. Sin embargo, su futuro no fue perfecto. Su matrimonio no duró y su relación se destruyó y sus hijos pues hoy están padeciendo muchísimo. Entonces todo lo que tenía era hermoso, perfecto, pero no era hecho por Dios. Era parte de su propia justicia. Era parte de sus atributos. Ya lo traía de Egipto. No fue construido por Dios. Entonces, si te ves lleno de debilidades, celebra delante de Dios y dile gracias que estoy en las manos del que me ama. No tengo por qué aparentarle a ella, ni aparentarle a ella, ni aparentarle a él, que soy lo que no soy. Soy amado por Dios. Esto no me da libertad para pecar, pero me da libertad para crecer sin estrés. Cuando Dios decida cambiarme, que lo haga. Mientras tanto, gloria a Dios. Y cuando ese momento llegue y Él me pida esa área,
se la entrego con todo gusto porque Él me ama. ¿Por qué? Dice Tito 1, porque todas las cosas son puras para los puros. Vive en pureza y podrás contar un chiste como el que acabo de contar en pureza. Todas las cosas son puras para los puros. Pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás en pureza, todo lo que escojas tendrá que ver con la pureza. Pero si no estás en pureza, nada va a ser puro en tu vida. El camino que escojas, así parezca, así tenga los atributos externos de ser lo más espiritual, no producirá nada porque no proviene de un corazón que está rendido en pureza delante del Señor. Así es que en el trato entre los espirituales hay libertad. Recuerdo, tengo una muy buena amiga que es de las personas que más admiro su espiritualidad. ¿Y ustedes creen que se le nota? No vive mundanismo, no vive mal, vive limpia. Pero cuando ella está interactuando, no para de buscar hacerle una broma a alguien. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sus risas es tomar a Jennifer y a Oriana juntas y darles volumen, y a Mayra. Y tú dices, ¿qué es esto? Pero estuve mucho tiempo discipulándome al lado de ella, era condiscípula. Escúchala orar. Y tú dirás, estoy en kinder. No soy nada comparado a lo que está descubriendo, a lo que está viendo. En el momento que se requería ser un instrumento para conversar con Dios con argumentos bíblicos, sacaba todos los versículos, ponía en la mesa y le presentaba a Dios el caso. Y clamaba de una manera que tú decías, mejor no oro. Dios guarde, me toque orar después de ella. Amén. Y otra vez el carnaval. Otra vez una persona súper linda con quien estar, con quien disfrutar, se pasaba genial. Les contaba yo de Toño, el misionero que está en Chile. Toño no toma nada en serio. Con Toño hay que tener un ojo abierto siempre. ¿Pero quién es Toño? Un reproductor de pastores. El misionero que está en El Salvador, Tony Grutter, fue ganado por Toño. Ganó a su hijo Andrés a los 6 años, simplemente porque le mostró unas pinturas que él tenía en la casa. El que pintó el folleto que tenemos nosotros, el folleto del mensaje de la salvación, eso es una pintura de la Biblia de Gutenberg. Esa pintura la hizo Toño. Él pinta fotos, es como una foto sus pinturas, sus retratos. Y mostrándole estas fotos a un niño de 6 años vecino, se convirtió este niño lo guió a sus papás se convirtieron y ellos hoy son misioneros en El Salvador. Chalo, una vez siendo soltero a los 20 años, 21 años, le quiso testificar a una muchacha en el bus y se dio cuenta que esa muchacha ya era creyente. ¿Cómo te convertiste? Le contó ella el testimonio y dice, es que Antonio X fue el que me habló de Cristo. Y se dio cuenta de que esta chica se había convertido con su mejor amigo, con Toño. Y esta chica es Cris, la esposa de Chalo, ganada por Toño. Pero si ustedes lo ven a él, no parece. ¿Tú crees que él anda diciéndote, ya le hablé a aquella, ya le hablé a la otra, ya hablé a la otra, yo tú aquí les hablo, ve, rápido, agárralo, aquí, allá, allá? Está viviendo su espiritualidad. Y su espiritualidad hace que Dios le traiga hasta las puertas de su corazón, de su boca, aquellas personas que tienen el candado a la cual solo Él tiene la llave, y esa llave la consiguió en privado, no en el esfuerzo masivo. De agarremos las redes sociales y bombardeemos a ver a cuántos traemos. En el trato entre los espirituales hay gozo del Señor, hay respeto, hay admiración, hay servicio.
hay libertad. No hay crítica. No hay anulación. No hay menosprecio. Para algunos se les hace muy sencillo abrir una conversación. Para otros, dificilísimo. Algunos tú los tomas y le dices, cuéntame, ¿cómo te convertiste? Y aquello es una llorada de 2 horas. Y a otro, ¿y tú? Tú, pum, pim, papá. 15 palabras y terminó su testimonio. Pero eso no quiere decir nada. No te sientas presionado a tomar o absorber la personalidad de otro, que tú ves quizás con más brillo, con mejor apariencia espiritual. No, 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 no. Permítele a Dios tomar lo que Él puso en ti y maximizarlo como te haya hecho. No caigas en la trampa de posturas religiosas. Yo escucho predicadores y cuando escucho uno, yo digo, ya se vició. También que iba, ya se vició. ¿Por qué? Porque de repente lo empiezas a escuchar hablar de cierta manera. ¿Y por qué? No es necesario tomar esta forma de hablar, hermano, esta mañana. No es necesario. Lo hermoso es lo que Dios rescató para transformar. No hace falta que tú lo metas dentro de una especie de licuadora con los factores que tú crees que hacen que alguien se vea espiritual. Acaba de morir Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart tenía una bibliosota grande que sacudía en sus campañas y tenía mucho fruto. Y de repente ya tú empezaste a ver a los nuevos predicadores hacer lo mismo. Como si esto fuera la llave del éxito para que la gente se convirtiera. No es copiar modelos. Como eres, eres precioso. Solamente permítele al Señor darle el feeling que Él quiere. Al Señor. Y esto ocurrirá en tu tiempo privado. Los amigos de Job cayeron en juicio, en reclamo, en acusación, en crítica, en hiperespiritualidad y en cero amor. El hiperespiritual confunde la espiritualidad con el activismo, con lo externo. Y quiero terminar con un caso de 2 hermanas, una espiritual y la otra hiperespiritual. Está en Lucas 10, ya lo conocen. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea Jesús. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Marta, la hiperespiritual. María, la espiritual. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies de su Señor apenas tuvo la oportunidad y oía su palabra. La espiritualidad te conduce a la palabra de Dios, a estar a sus pies. Sin embargo, Marta, la hiperespiritualidad, se preocupaba mucho con muchos quehaceres. Ella tenía su programa. Ella tenía su agenda minuto a minuto de todo lo que iba a hacer para el Señor. Todo lo que la convertía a ella en la persona que el Señor la amara, estaba todo diagramado en un project plan. Me contaba Juan Manuel, de hecho, de Paca. Paca es la esposa de Bicho. Parece un chiste. Bicho es uno de los pastores que está en Chile y Paca es su esposa. Paca se convierte de jovencita, así como ellas. Y comentaba Chalo acerca de la espiritualidad de Paca. Y yo estaba esperando que me hablara, no sé. Me dice, apenas podía, se venía a México. Y se le pegaba a Cris. Y se iba con Cris al súper. Se iba con Cris a la escuela a dejar los niños, a recoger los niños, al deporte con Cris. Preciosa. ¿Por qué? Porque no quería perderse de nada de las boronas que cayeran de la mesa para aprender y copiar.
Y así creció. Y fueron años de años de años de años viajando cada vez que podía, viajando cada vez que podía, para absorber todo lo que podía, para regresar luego a un país donde no había nada, no había obra. No crean que todos los países nacieron con una obra hecha. Pero no desperdiciaba un segundo de tiempo de edificación. Recuerdo una vez que nos invita mi maestro a un paseo a una finca y vamos todos, pero alguien no quería ir. ¿Cómo no? ¿Y por qué no? Dice, no, porque tengo que testificar. Tengo unos compromisos. Oye, wow. Haces a un lado lo que te nutre por ir a hacer cosas para el Señor. Error. Somos llamados a ser discípulos. El discípulo es el que sigue. El discípulo siempre está constantemente nutriéndose. Tiene que estar buscando la nutrición. Y Marta dejó de lado la nutrición por irse a hacer cosas para el Señor. Y aquí empezamos a ver las marcas de una persona hiperespiritual. Número 1, preocupada. Dice que se preocupaba con muchos quehaceres. Cuando tu relación con Cristo es una preocupación, tienes una primera luz encendida. Es que no he leído, es que no he memorizado, es que no he testificado, es que no estoy yendo a todos los discipulados que pueda, es que no estoy yendo a todas las células que pueda, es que no estoy yendo haciendo esto, lo otro. Cuando se convierte en una preocupación, hay una mala señal. Y se preocupaba con quehaceres. ¿Qué hago para Cristo? Como si Cristo estuviera esperando que tú hicieras algo. Él es el que hace en vosotros lo que es agradable delante de Él, dice, y esto es lo que va a ser revisado en el juicio de Cristo. En el tribunal de Cristo, Él va a revisar lo que Él hizo en ti. Tú llegarás y le dirás, no, ya va, es que yo no compartí mucho tiempo contigo porque me puse a hacer aquí y fui y coordiné este café y hice este evento y coordiné aquella charla y llamé a esta persona y hice las otras. Y Jesús dice, sí, está bien, ya sé, ya vi que hiciste mucho, pero ¿qué pude yo hacer en ti? Únicamente lo que en el tiempo privado Cristo consiguió. Muchos quehaceres. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana la espiritual? ¿Que me deje servir sola? Otra marca, y es que, ¿por qué solo yo? No hay nadie conmigo. Y esta cruz de la vida cristiana la estoy llevando yo sola. Y tomo la oración para decirle al Señor lo que debe hacer. Señor, ¿no te has dado cuenta de algo? Yo sé que eres todopoderoso, pero hay algo que se te escapó. Y es que me dejaron solo. Y le da órdenes al Señor y le dice, dile que me ayude. Esta es una tercera marca y es muy triste. La actitud del hiperespiritual se come la libertad de los espirituales. Empieza a ser un peso la vida cristiana, no solamente para mí, sino para los que están en mi entorno. Alguna vez lo hice y no quiero volverlo a hacer. Pero alguna vez le dije a mis hijas, usted ya no ora cuando come. ¿Qué clase de espiritualidad es esta? La que señala a una persona, a lo mejor se le olvidó, a lo mejor oró en el corazón, o a lo mejor no tenía ganas de orar, o a lo mejor quería probarlo primero y luego decir, si está rico Dios, demasiadas gracias, está súper bueno. Pero sabes que lo que sea que esté pasando, no me corresponde apuñalarlo, me corresponde acompañarlo, mostrarlo en mi vida. Cometemos muchos de este tipo de errores. Y el hiperespiritual pone tensión dentro de los espirituales. Y empieza a transformar la libertad hermosa de vivir para Cristo en regla, 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 regla. Sin embargo, Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Qué lástima, porque nada de eso sirve. Solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, la espiritual, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando estás a los pies de Cristo, eso no lo vas a perder nunca.
Eso no será quitado. Eso producirá fruto siempre. Todo lo que tú crees que estás haciendo para Él, eso no sumará en ningún sentido. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es esa cosa que es necesaria? Tu vida privada. Es la única. Atesórala. Hazla crecer, hazla profundizar. Meditaba esta mañana en el caso de este rey Josías que amo. Yo les he compartido varias veces lo que ocurrió con él. Llega un momento en Jerusalén donde no hay Biblia, donde no se usa la Biblia, donde los reyes pasados dejaron la Biblia de lado. Y ellos, mientras estaban remodelando el templo, encuentran un libro y le llevan este libro. El sacerdote Hilcias se lo lleva hasta el rey Josías. Y el rey Josías se impacta del libro al punto en que se detiene en todo su porvenir. Y dice a los sacerdotes: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Necesito saber qué piensa Dios con respecto a mí. Una persona que de un segundo al otro se convirtió en un ser profundamente espiritual. Y no fue una persona que estaba haciendo cosas para Dios, simplemente se impactó por su palabra. Más adelante viene un juicio sobre todo Judá, pero Dios dice: traeré mi juicio porque me dejaron, etcétera, se fueron a la idolatría, pero voy a hacer una excepción con una persona. Versículo 18, 22, 18 de 2 de Reyes dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, yo también te he oído, y no trajo disciplina sobre él. Tu actitud a mi palabra ha hecho que mi corazón cambie hacia ti. Y le dice: por cuanto tu corazón se enterneció. La vida de una persona espiritual es: Dios, que mi corazón se enternezca. Eso es toda tu preocupación. Gasta tu vida cristiana haciendo que tu corazón se enternezca delante del Señor. Y los frutos van a venir. No te preocupes por eso. Van a venir sin lugar a dudas. Eso te convertirá en un discípulo. Un discípulo vive buscando que su corazón se enternezca. Y Dios cruzará delante de él su plan. Pues fíjate también lo que dice al final cuando muere Josías. Dice en el 25, en el 23, 25 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Lo que produjo el simple hecho de que le prestara atención a su palabra. Por eso Jesús le dice a Marta: solo una cosa es necesaria, y es que guardes tu corazón delante de mi palabra. Por eso Mateo 6:6, y lo repetimos para terminar, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, vive tu vida espiritual ahí. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que sea tu Padre el que pone su mano sobre ti, su luz sobre ti. Cuídate cuando estás tratando de hacer cosas convenciendo a los demás, o el rumor alrededor tuyo está exaltándote a ti. Es el Señor el que te va a exaltar por tu vida privada. Oremos para terminar. Bueno, Dios, hoy has abierto tu palabra una vez más y sin excepción, todos nos encontramos carentes en alguna u otra forma, tratando de hacer la obra en nuestras fuerzas o tratando
de encontrar delante de ti una opinión en función de nuestros esfuerzos. Hoy te pido que tengas misericordia, Dios, que nos enseñes a caminar tú, nos enseñes a vivir para ti, Dios. Venimos de un mundo donde vivíamos para otro, tratando de agradarlo. Ahora te ruego, Dios, que tú formes en nosotros estos discípulos que viven en privado y que disfrutan en público. Y que tú no les puedes negar sus oraciones, ni puedes dejar ni detener la bendición sobre ellos. Y no cesa de venir el fruto que brota del reposo en la fe. Danos una iglesia sana de competencia, de comparaciones, de jactancia. Danos conversaciones llenas de libertad, de risas, de llanto, de lágrimas. En algunos casos compadeciéndonos los unos por los otros y en otros casos riendo hasta llegar al punto del llanto, de alegría, enviándole al mundo un mensaje de que somos verdaderamente tus hijos por eso. Haz tú la obra, Dios, sobre nuestras vidas rendidas a ti. En el nombre de Jesús.